Todo comenzó una fría noche de abril. Recuerdo perfectamente todos los detalles de aquel día a partir del momento en el que salí de mi casa, dirigiéndome hacia el patio trasero, y me senté en una de las sillas blancas que mi madre había comprado para la alberca que estaban planeando construir en un par de meses. Tomé mi celular, abrí la lista de reproducción que contenía la música más tranquila de mi biblioteca y decidí pasar las siguientes 2 horas mirando hacia el cielo, sin pensar en otra cosa más que en lo hermosa que se veía aquella particular noche, pues las estrellas resplandecían de una forma casi hipnótica. Desde que tengo memoria, el espacio me ha parecido un lugar completamente fascinante, lleno de enigmas, misterios y otras cosas que ni siquiera podemos imaginarnos por más que nos esforcemos, y aún así, los seres humanos seguimos intentando descubrir todo lo que existe allá afuera, incluso cuando sabemos de antemano que no lo lograremos nunca, al menos no en su totalidad. Las emociones y pensamientos que recorren mi mente cuando comienzo a divagar sobre estos temas me llenan de una tranquilidad inigualable, y de alguna forma comienzo a sentir que estoy soñando mientras estoy despierto, utilizando como escenario de mis fantasías las noches más hermosas que la vida nos regala. Todo parecía apuntar a que iba a tener otra tranquila y solitaria noche mirando a las estrellas hasta quedarme profundamente perdido entre mis pensamientos y quizá también entre mis sueños. No tenía ni la menor idea que mi vida estaba a punto de cambiar y que el destino de todo lo que yo conocía también. Recuerdo que tenía mis ojos cerrados mientras escuchaba una de las mejores melodías de Pink Floyd y tarareaba lentamente la letra de aquella canción, cuando una luz intensa atravesó mis párpados y me hizo abrir los ojos de una forma rápida y desesperada. En el cielo se pudo visualizar por no más de 2 segundos un resplandor intenso, seguido de un objeto brillante que parecía estar cayendo a una velocidad impresionante, algo que parecía como una estrella fugaz, pero que sin duda se veía notablemente distinto. El objeto comenzaba a acercarse más y más, lo cual, desde mi perspectiva, lo hacía ver cada vez más grande y al mismo tiempo me permitía ver que, a diferencia de lo que yo creí inicialmente, no se trataba de algún satélite y tampoco de un meteorito. Era algo más, algo que emanaba un resplandor ligero pero bastante notorio, que no se veía como ninguna otra cosa que yo conociera. Duró alrededor de 30 segundos descendiendo, y entre más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que, sea lo que sea, estaba a punto de caer cerca de mi casa, lo cual, en lugar de llenarme de pánico o miedo, me llenó de emoción, pues estaba a punto de conocer algo que provenía del espacio exterior, y eso era algo que jamás había soñado vivir. Finalmente el objeto cayó, y como justo yo había pensado, cayó a unos pocos metros de mi patio, justo en la parte donde terminaba el terreno de mi hogar, donde había un espacio grande y vacío. Corrí rápidamente hacia el lugar donde ocurrió el impacto, y recuerdo que lo único que estaba pensando en aquellos momentos era que tenía que ser muy rápido, porque no había forma de que yo fuera el único que se percatara de lo que estaba sucediendo. Llegué al cráter que se había formado, y pude ver que el resplandor todavía no se había ido, aunque empezó rápidamente a desvanecerse al pasar los segundos. Cuando pude por fin ver lo que se encontraba enterrado debajo de la tierra y los escombros, mi corazón se detuvo por un momento. Mi aliento se escapó de mi cuerpo, y un escalofrío intenso recorrió mi espina dorsal de una forma muy veloz. Era un ser que parecía ser humano, pero que era claramente mucho más grande, y además noté también que poseía unas enormes y quebrantadas alas. El ser, que ahora podía distinguir como una mujer, se encontraba inconsciente, pero viva. Cuando la vi por primera vez, recuerdo haberme sentido bastante asustado, pero también alarmado por su deplorable estado, pues se encontraba sangrando de diversas partes de su cuerpo y los daños eran muy visibles en lo que parecía ser una armadura hecha de oro. Sus alas se encontraban lastimadas y una de ellas arrancada, de una forma que parecía ser bastante brutal y sobre todo dolorosa. A pesar de la incertidumbre que sentía, decidí llevarla dentro de mi casa, aprovechando que mis padres estaban todavía afuera, probablemente terminando de hacer las compras. La decisión que tomé de no dejarla ahí, estoy seguro de que fue algo más que solo un impulso, pues me sentía obligado a hacerlo, como si de alguna forma fuera mi deber ayudarla a pesar de no tener ni siquiera la menor idea de quién o qué era. No fue fácil hacerla entrar en mi habitación, pues su peso era el doble que el mío y su tamaño entorpecía mucho mis movimientos,
pero después de mover todos los muebles de mi habitación y de juntar 2 colchones para convertirlos en una cama para ella, finalmente logré ocultarla. Permaneció inconsciente por un par de horas más, en las cuales mis padres, todos los medios de comunicación de la ciudad y las autoridades locales ya habían llegado a mi hogar. Mis padres solo me preguntaron respecto a lo que había visto, y yo tuve que mentirles, fingiendo sorpresa al saber que algo así había ocurrido, y mencionando que lo único que pude notar fue el resplandor, el cual yo había confundido con una tormenta eléctrica, pues tenía mis audífonos puestos escuchando música a todo volumen. Ellos se lo creyeron por completo, y las autoridades también. La incógnita para ellos seguía siendo la misma. ¿Dónde estaba aquello que había descendido de los cielos? Nadie pudo encontrar una respuesta, y al paso de las horas, el interés se fue perdiendo y todo había vuelto a la normalidad aparentemente. Afortunadamente, mis padres siempre habían respetado mi privacidad y jamás entraban en mi habitación, pues sabían muy bien lo mucho que yo apreciaba la soledad, así que no tenía ningún problema con mantener a la mujer ahí, al menos hasta que ella se recuperara y supiera qué hacer después. Para mí, entregarla a las autoridades jamás fue una opción. Sabía muy bien que eso no tendría un resultado positivo para nadie, pues lo más probable es que eso, más que ayudarnos, nos metería a mí y a mi familia en graves problemas. Además de que no quería que ella sufriera más de lo que claramente ya había padecido. En ese punto, era más que claro para mí que a pesar de no saber con certeza la proveniencia de esta mujer, era bastante obvio que su imagen reflejaba con una increíble exactitud las ilustraciones de ángeles de la Iglesia Católica que estaba en mi localidad. Su cabello era ondulado y corto, aunque en su particular caso también estaba maltratado y sucio. Su armadura, que cubría su pecho y sus hombros, llegaba hasta su cintura, en donde se convertía en una falda de un color blanco muy percudido que le llegaba hasta las rodillas. Su calzado eran unas botas sin tacón de color dorado que también parecían tener protección de oro en las pantorrillas. En su espalda, ella tenía una abertura que claramente estaba diseñada para sus alas, las cuales todavía seguían inmóviles y destrozadas. De la forma en la que pude, intenté curar sus heridas, pero me di cuenta rápidamente de que esto era inútil, pues su composición era muy diferente a la de un ser humano, a pesar de verse exactamente igual. Su sangre se evaporaba cuando caía al suelo, y sus heridas se mantenían frescas como si hubiesen sido abiertas apenas un par de segundos antes. Era un ser fascinante, pero mi atención estaba completamente postrada sobre el mar de preguntas que tenía en mi cabeza, las cuales esperaba resolver en cuanto ella despertara, asumiendo que aquello sucedería. Después de alrededor de 7 horas, ella despertó. Lo primero que hizo fue toser violentamente mucha sangre que se evaporó en el suelo justo después de unos momentos. Ella entonces me miró, y a pesar de la clara debilidad que tenía, se levantó y se sentó en el suelo, mostrando así que no estaba recuperada del todo. Me miró con mucho asombro, y después se percató de sus heridas, lo cual cambió su expresión facial de la sorpresa a algo que yo puedo asumir que era decepción y tristeza. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, con una falsa seguridad en mis palabras que no evitó que tartamudeara un poco ante la situación en la que me encontraba. Ella me miró fijamente, y después de unos momentos, como si hubiese intentado traducir y entender mis palabras, ella me respondió. Me dijo que su nombre era Gabriela. Inmediatamente después comenzó a quejarse de dolor y colapsó de nuevo en el suelo. Al parecer, había perdido mucho de aquel líquido que se asemejaba a la sangre y que, tal como los humanos, parecía ser vital para que ella siguiera con vida. Gabriela, ¿qué fue lo que pasó?, le dije con un tono de preocupación, intentando ayudarla, aunque no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. No me respondió nada y se quedó inconsciente de nuevo. Pasaron un par de horas más, en las cuales yo seguí intentando asimilar todo lo que estaba pasando, lo inusual de este encuentro, y cómo en mi mente yo había probablemente tenido el primer contacto con algún ser fuera de este planeta. Pero la pregunta más importante que rondaba mi cabeza era, ¿estaba frente a un ángel? ¿Un extraterrestre? Quizá estos seres de la antigüedad se presentaron y fueron tomados como seres divinos, algo que se había teorizado muchas veces antes, pero que no contaba con pruebas, y tal vez yo estaba frente a la única prueba posible de esto. Todo cambió de nuevo cuando escuché la voz de mi padre llamándome por las escaleras. Al principio me asusté, porque pensé que en cualquier momento iba a subir, descubrir todo esto, y me daba mucho miedo no tener ni la menor idea de qué podría pensar o decir, así que salí de mi habitación y bajé rápidamente las escaleras. Mis padres se encontraban en la sala,
hablando en voz baja, mientras mi padre tomaba el control remoto y subía el volumen de la televisión. Estaban viendo las noticias. Me acerqué a ellos y ambos solo me dirigieron por un segundo la mirada y volvieron a ver hacia el televisor, casi como diciéndome sin palabras que tenía que ver también lo que ellos estaban sintonizando. Fue alrededor de la zona costera, dijo el presentador de las noticias, mientras una intensa franja roja que cubría la parte superior de la pantalla parpadeaba con las palabras "Noticia de último momento, alerta roja". Las autoridades todavía no han identificado a los seres que han descendido desde el cielo y la poquísima información e imágenes que se tienen han sido clasificadas por el gobierno como de máxima seguridad, por lo cual no las tenemos en nuestro poder y aunque así fuera no podríamos mostrarlas por televisión. Todos nos quedamos en silencio. Mi padre se puso de pie y me pidió que lo acompañara. Tenemos que asegurar todas las puertas y las ventanas. Sea lo que sea que esté sucediendo, lo único que sé es que lo que cayó en el patio trasero anda por ahí suelto. Mi padre siguió caminando, abrió la puerta del sótano y comenzó a bajar las escaleras. Pero, papá, le contesté, intentando averiguar qué pensaba de la situación. Él se detuvo, volvió escaleras arriba y me tomó de los hombros. Hijo, no quiero que me discutas nada. Mañana a primera hora nos iremos de este estado a la casa de la abuela. Me quedé sin palabras y solo pude responder moviendo mi cabeza en señal de que entendía lo que me estaba diciendo. Tardamos alrededor de 20 minutos en asegurar las ventanas con madera para que no pudieran ser abiertas y de reforzar las puertas. Mis padres me ordenaron que subiera a mi habitación a preparar mis maletas y subí tan pronto como pude. Gabriela se encontraba de nuevo despierta, pero esta vez se había mantenido recostada. Cuando me vio, comenzó a moverse de nuevo de una forma brusca, intentando ponerse de pie sin éxito alguno. No me queda mucho tiempo, me dijo, mientras yo, sin saber qué decir, me acerqué a ella y me puse de rodillas frente a la cama donde se encontraba recostada, mirándola fijamente, intentando dejarla terminar de hablar. Él Comenzó a toser de nuevo, y claramente se notaba que cada vez que lo hacía, el dolor en su cuerpo era tan intenso que no podía ocultar la expresión facial de su rostro. Él no es Dios, dijo, esforzándose para poder terminar aquella frase. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, le pregunté, completamente confundido. No hubo respuesta. Gabriela cerró sus ojos lentamente, perdiendo por última vez el conocimiento. Ella había muerto.